Soy Esther, una joven judía que ha vivido siempre en las sombras del temor y la opresión. Mi vida transcurre en la antigua Persia, un vasto imperio gobernado por el rey Asuero, un hombre de gran poder y fama, conocido por su riqueza deslumbrante y su corte majestuosa. Sin embargo, bajo esta fachada de esplendor, se esconde un profundo sufrimiento. La historia de mi pueblo, los judíos, está marcada por la adversidad y la persecución a lo largo de generaciones. Desde que fui pequeña, he escuchado las historias de nuestros antepasados, de cómo fueron esclavizados en Egipto y liberados por el poder de Dios. Sin embargo, a pesar de nuestra historia de valentía, el miedo a la opresión nunca ha desaparecido. Recientemente, una oscura sombra se cierne sobre nosotros. Un decreto real ha sido emitido, ordenando la exterminación de todos los judíos en el imperio. Las noticias se propagan como un fuego voraz, llenando cada hogar judío con el eco de la desesperación. En las calles de Susa, la gente murmura, y el miedo se convierte en un compañero constante. La opresión parece ineludible, y mientras miro a mi alrededor, siento el peso del dolor y la angustia de mis seres queridos. La comunidad judía se reúne en llanto, y cada familia teme por su vida. Sin embargo, en medio de esta crisis, mi corazón lucha contra el desánimo. La esperanza puede ser una llama pequeña, pero es en estos momentos de oscuridad donde se necesita más que nunca. Me pregunto, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi pueblo? La respuesta parece lejana, pero sé que la valentía debe surgir de los lugares más inesperados. La historia de mi vida cambió drásticamente con la destitución de la reina Basti, quien, en un acto de valentía y dignidad, se negó a obedecer la orden del rey de presentarse ante sus invitados durante un banquete. Su negativa fue considerada una afrenta, y en su furia, el rey Asuero decidió buscar una nueva reina. A través de un edicto real, se convocaron a todas las mujeres hermosas del reino a presentarse ante el rey para ser evaluadas. En ese momento, Mardoqueo, mi primo y figura paterna, sintió que era mi destino participar en esta búsqueda. A pesar de que sabía que la vida a la corte sería desafiante y peligrosa, el deseo de honrar a mi familia y a mi pueblo me impulsó a aceptar. Con el corazón dividido, dejé atrás la seguridad de mi hogar y me uní a otras jóvenes que compartían el mismo destino incierto. El palacio era un lugar de belleza deslumbrante, pero también de intrigas. Mientras me preparaba para este nuevo capítulo, no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Mardoqueo me instó a ocultar mi identidad judía, un consejo que pesaba en mi mente. Sabía que el mundo de la corte era implacable, lleno de rivales y peligros, y la verdad sobre mi herencia podría ser una espada de doble filo. Cada día, mientras me entrenaba con las eunucas del rey, la soledad y la incertidumbre se volvieron mis compañeras constantes. Sin embargo, un fuego ardía dentro de mí, el deseo de hacer algo grande, de ser parte de algo que podría cambiar el destino de mi pueblo. Al llegar al palacio, me encontré en un mundo completamente diferente, un espacio adornado con opulencia que reflejaba el poder del rey. Los pasillos estaban decorados con oro y joyas, y las jóvenes competían por la atención del rey con vestimentas magníficas y sonrisas encantadoras. Aunque el ambiente era deslumbrante, pronto comprendí que la vida a la corte era una danza delicada de intrigas y rivalidades. Cada una de nosotras tenía su propia historia, sus propios sueños, pero también compartíamos un temor común, el miedo a ser rechazadas, a no ser elegidas, a enfrentar un futuro incierto. Mientras pasaba mis días en el palacio, observaba a las otras jóvenes y comprendía que la competencia era feroz. Durante mis días en el palacio, los eunucos me enseñaron a comportarme como una reina, a utilizar mis encantos y habilidades para cautivar al rey. Sin embargo, a pesar de todas las lecciones, el pensamiento de mi familia y de mi pueblo seguía presente en mi mente. Las risas y la diversión en la corte se sentían superficiales, un mero disfraz que ocultaba la verdad dolorosa de mi realidad. A menudo, me encontraba mirando por las ventanas del palacio, deseando la libertad de mi vida anterior y anhelando la calidez de los días pasados en Susa. Mientras el tiempo pasaba, la soledad se convertía en una sombra constante en mi corazón, pero en mi interior, una chispa de esperanza seguía ardiendo. Tenía un propósito que aún no había descubierto, y esa posibilidad me daba fuerzas. La atmósfera del palacio cambió cuando Amán, un hombre astuto y ambicioso, se convirtió en el primer ministro del rey. Con su ascendencia al poder, la opresión y el odio hacia los judíos comenzaron a intensificarse. Era un hombre de apariencia imponente y carácter manipulador,
que sabía cómo jugar con los temores y las debilidades de aquellos a su alrededor. Una tarde, mientras caminaba por el palacio, vi a Mardoqueo en la puerta. Su negativa a inclinarse ante Amán encendió la ira del ministro, quien, ofendido por la falta de respeto, decidió no solo vengarse de Mardoqueo, sino también exterminar a todos los judíos en el imperio. Fue entonces cuando el horror se instaló en mi corazón. Al enterarme del edicto que Amán había manipulado para que el rey lo firmara, sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. La noticia fue devastadora. Los murmullos de desesperación se multiplicaron en los callejones y mercados de Susa, y la realidad de que nuestras vidas estaban en peligro inminente se hizo palpable. Mi mundo, una vez lleno de esperanza, se convirtió en un mar de angustia. La opresión se cernía sobre nosotros como un ave de rapiña, dispuesta a atacar. En medio de esta creciente tormenta, un conflicto interno surgió en mí. ¿Cómo podría yo, una simple joven en la corte, enfrentar un poder tan inmenso y corrupto como el de Amán? A menudo me encontraba sentada en silencio, contemplando la vida que había dejado atrás y preguntándome cómo podía ser la voz de mi pueblo en este momento de crisis. Fue en este momento oscuro cuando Mardoqueo se dirigió a mí, sus palabras resonando en mi corazón como un eco poderoso. No pienses que por estar en la casa del rey te salvarás. Si callas en este tiempo, el alivio y la liberación vendrán de otro lugar, pero tú y la casa de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? En ese instante, comprendí que debía actuar. Su llamado no solo era un recordatorio de mi identidad, sino también de mi responsabilidad. Debía arriesgar mi vida, porque el destino de mi pueblo dependía de mí. La valentía se convirtió en una voz que resonaba en mi interior, instándome a no dejar pasar esta oportunidad. Así que decidí que debía enfrentar al rey Asuero, pero sabía que esto venía con grandes riesgos. El protocolo del palacio era estricto. Presentarse ante el rey sin ser llamada era una ofensa que podía costarle la vida a cualquier persona. Sin embargo, el amor por mi pueblo creció en mi corazón, superando el miedo que sentía. La idea de quedarme de brazos cruzados mientras mis hermanos sufrían era insoportable. La noche antes de mi encuentro con el rey, las dudas comenzaban a asediar mi mente. Sin embargo, la imagen de mi pueblo, sufriendo bajo la opresión, me impulsó a seguir adelante. Sabía que debía actuar, que debía ser la voz que se levantara en favor de los inocentes. La idea de interceder ante el rey fue monumental y aterradora. Convocando a todos los judíos de Susa, les pedí que ayunaran y oraran por mí durante 3 días. Durante esos días de oración y reflexión, la ansiedad se mezclaba con la creciente determinación en mi corazón. El tiempo se arrastraba, y la incertidumbre aumentaba. A medida que se acercaba el momento decisivo, sentía el peso de las expectativas sobre mis hombros. Las palabras de Mardoqueo resonaban en mi mente, y la conciencia de que el futuro de mi pueblo dependía de mis acciones se volvió abrumadora. No podía fallar. Cuando el tercer día llegó, la atmósfera estaba cargada de emoción y tensión. Vestí mis mejores ropas reales, adornándome con joyas que simbolizaban mi nuevo estatus, pero mi corazón estaba lleno de miedo. Cada paso hacia el salón del trono era un recordatorio de lo que estaba en juego. Al entrar, el silencio se hizo pesado, y todas las miradas se centraron en mí. El rey Asuero estaba sentado en su trono, rodeado de su corte. Miré sus ojos, esperando que su expresión revelara alguna señal de compasión. Al cruzar nuestras miradas, recordé la importancia de este momento. Era el instante en que podía cambiar el rumbo de la historia. Pero la incertidumbre seguía siendo un peso en mi corazón. ¿Aceptarían mi presencia, o me condenarían por atreverme a presentarme sin ser convocada? Con el corazón latiendo desbocado, me incliné ante el rey, quien, para mi alivio, extendió su cetro dorado, señalando que me otorgaba la gracia. Me armé de valor y le pedí que se uniera a mí y a Amán en un banquete que había preparado. Mi intención no era solo ofrecerle un festín, sino crear un ambiente de confianza y camaradería para revelar la verdad detrás de mi súplica. En mi corazón, sabía que debía tener paciencia y elegir el momento adecuado para destapar la realidad. Durante la cena, el rey se mostró complacido, y la atmósfera era cálida y amigable. Amán, sintiéndose elogiado, se sentó a mi lado, completamente ajeno a mis intenciones. La comida estaba exquisita, y los cánticos de alabanza resonaban en el aire. Sin embargo, mientras la conversación fluía,
Mi corazón estaba en un tira y afloja emocional. La tensión en el aire era palpable, y mi mente luchaba entre el miedo y la necesidad de actuar. El momento llegó cuando el rey, intrigado por mi invitación, me preguntó qué era lo que deseaba. Fue el instante en que todo el mundo se volvió silencioso y expectante. La mezcla de ansiedad y determinación me empujó a hablar. Con toda la valentía que pude reunir, respondí: si he hallado gracia ante ti, oh rey, y si es de tu agrado, te pido que me perdones y que me escuches. Yo y mi pueblo estamos en peligro, y el malvado Amán ha ideado un plan para exterminarnos. Al pronunciar esas palabras, sentí como si el peso del mundo se hubiera aligerado de mis hombros. Miré a Amán, quien se quedó en shock, incapaz de reaccionar ante la revelación de su traición. El rey, confundido y furioso, preguntó quién había osado hacer tal cosa. Las miradas se fijaron en mí, y su furia se volvió hacia Amán, quien había desatado el caos en nuestra vida. La tensión en la sala era palpable, el aire estaba cargado de emociones encontradas. La traición se había revelado, y la batalla por la vida de mi pueblo había comenzado. El rey, enfurecido, ordenó que Amán fuera llevado y colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. La justicia, aunque tardía, llegó con una fuerza arrolladora. La traición y el odio que Amán había cultivado en su corazón se convirtieron en su propia condena. Al verlo enfrentar su destino, un alivio inmenso llenó mi corazón, pero también una tristeza profunda por las vidas que ya se habían perdido. No era solo una victoria personal, era un triunfo para todos los judíos en Persia. El miedo comenzó a disiparse, y la esperanza brotó en nuestros corazones. Después de la ejecución de Amán, el rey Asuero me otorgó el permiso de emitir un nuevo edicto que permitirá a los judíos defenderse. Mi corazón se llenó de gratitud y alegría al ver cómo se desataba la liberación sobre mi pueblo. Las noticias se propagaron rápidamente, y la transformación en el ambiente de Susa fue asombrosa. Las calles, que antes estaban llenas de lamentos, se llenaron de alabanzas y gratitud. La vida comenzó a florecer nuevamente. Cada hogar judío era un lugar de celebración, donde la fe y la esperanza renacían. Las familias se reunían para conmemorar la salvación que habíamos logrado. Sentí que, aunque mi corazón estaba lleno de gratitud, aún había un largo camino por recorrer. La verdadera liberación no solo se trataba de sobrevivir, sino de sanar y reconstruir. A medida que la noticia de nuestra salvación se difundía, decidí que era vital establecer un día de celebración, un momento en que las generaciones venideras recordarían el poder de la fe y la valentía. Con el apoyo del rey Asuero, proclamamos el día de Purim, un festival en el que conmemoraríamos nuestra liberación y recordaríamos el sacrificio de aquellos que lucharon por nuestra supervivencia. La gente se unió en una danza de alegría, con sonrisas radiantes que iluminaban sus rostros. Los banquetes y las festividades llenaron las calles de Susa, y la música resonaba por doquier. En cada rincón de la ciudad, las familias se reunían para compartir historias, recordar la opresión que habíamos enfrentado y celebrar la valentía que nos había traído hasta este momento. Las mesas estaban repletas de manjares y delicias, y el sonido de las risas llenaba el aire. La liberación se convirtió en una leyenda, un testimonio del poder de la fe, la valentía y el sacrificio. En cada rincón, se compartían historias de aquellos que se levantaron contra la opresión, y nuestras familias danzaron y celebraron con alegría desbordante, agradeciendo a Dios por su salvación. A través de nuestra celebración, la identidad y el espíritu del pueblo judío se fortalecieron, uniendo nuestras raíces con nuestras esperanzas y sueños. Hoy, al reflexionar sobre mi vida, reconozco que mi historia no es solo sobre ser una reina, sino sobre ser valiente y actuar en el momento adecuado. La fe, la esperanza y el amor por mi pueblo fueron las fuerzas que me impulsaron a actuar. Aprendí que cada uno de nosotros tiene un propósito, incluso en medio de la adversidad. La historia de Esther no es solo una narrativa de un momento, sino un llamado a todos nosotros a ser valientes. ¿Cómo puedes ser valiente en tu vida? Porque, como yo, tienes el poder de cambiar el rumbo de la historia. La historia de mi vida se convierte en un recordatorio de que cada acción cuenta, de que cada voz puede marcar la diferencia. Nunca subestimes el impacto que una sola persona puede tener en el mundo. Yo soy Esther, y mi legado vive en cada acto de valor y amor que realizamos. Que mi historia inspire a otros a levantarse y luchar por la justicia, a hacer luces en la oscuridad, y a recordar que siempre hay esperanza,
incluso en los momentos más difíciles.